grupo de enzimas entonces que llevan adelante una misma reacción, pero tienen una estructura diferente, así como también localizaciones diferentes. Existe gran cantidad de isocimas, ¿se nos recuerda? Aquí solamente se los incluyo un ejemplo. La glucosinasa y la hexosinasa. Estas dos enzimas llevan adelante esa misma reacción, la conversión de la glucosa en glucosa 6-fosfato con gasto de energía, la degradación de una molécula de ATP. Entonces esta glucosinasa que está presente en el hígado, o bien la hexosinasa que está presente en el tejido muscular, van a desarrollar esa misma, pero son estructuras totalmente diferentes. Y si se dan cuenta, la localización también es diferente, en el hígado y en el músculo. Pero esta reacción es tan importante, es la primera reacción de la glucólisis. Es donde inicia el proceso de oxidación de la glucosa para la generación de energía, para la generación de ATP. Bien, entonces este proceso importante puede ser desarrollado por estas dos enzimas, que en conjunto se conocerían con ese denominativo, que son isocimas. Bien. Vamos a seguir dando ejemplos más adelante justamente con este último punto, diagnóstico de enfermedades genéticas e infecciosas. Bien, bueno, aquí tenemos una imagen, vamos a aprovechar. Tenemos un conjunto de células, ¿no? Tejidos, pueden ser órganos, que contienen un grupo especializado de células, ¿cierto? Grupos o líneas celulares específicas. Cuando estas células sufren algún tipo de destrucción o son inducidas a sufrir lisis celular, ya sea controlado o ya sea aleatorio, estas empiezan a liberar su contenido, ¿no es cierto? ¿Y qué habrá dentro del contenido citoplasmático? Hay organelas, hay biomoléculas, nutrientes, reguladores, etc. ¿Y qué más hay a todo eso? Enzimas. Entonces, estas enzimas pueden ser liberadas del medio o ambiente intracelular al medio extracelular. Y la medición y conocimiento de las concentraciones de estas enzimas nos pueden orientar a un posible diagnóstico. ¿Qué pasa si el músculo cardíaco empieza a sufrir un tipo de necrosis, un IAM, infarto agudo de miocardio? ¿Será que se liberan algunas enzimas al medio extracelular? Sí. Vamos a ver cuáles. Lactato desoxigenasa, por ejemplo. Creatinquinasa. Y de hecho, si en un momento basal el nivel de concentración de estas enzimas es nulo o es bajo, y de repente se detecta un incremento, esto ya pues ya es llamativo, ¿no? Orienta a un posible diagnóstico. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a, ahora centralizar. Cuando un tejido, una célula sufre un daño, de hecho se libera su contenido. Y este contenido va a llegar hasta la sangre y a través de la sangre se puede realizar su detección. ¿Bien? ¿Cuáles son estas enzimas de importancia? Las tienen ahí listadas. Aquí en la captura, aunque está en Harper. Ahí tenemos el primer grupo, las aminotransferasas, la aspartato aminotransferasa, la alanina aminotransferasa. Por ejemplo, la primera se asocia a un infarto del miocardio, la segunda a una hepatitis viral, puede ser. La amilasa, pancreatitis, ceruloplasmina, igual un problema hepático, ¿no? Creatinsinasa, trastornos musculares, principalmente del miocardio, NIAM. ¿No? Ahí tenemos también gamma-glutamilotransferasa, la lactato deshidrogenasa, lipasa, fosfatasa ácida, fosfatasa alcalina. Son orientativos, lastimosamente no son concluyentes, y eso, salvo algunas excepciones en bioquímica, la mayoría, como en estos ejemplos que tenemos, son orientativos. Siempre se debe reforzar con toda la información clínica que se pueda disponer, ¿no? Exámenes de gabinete, la anamnesis, la historia clínica, pruebas de laboratorio, todo ese conjunto de datos e información que se recaba es lo que en realidad nos va a orientar un diagnóstico.
Con el resultado de un laboratorio no podemos concluir. Sí podemos sospechar, pero no podemos concluir. Eso tenganlo muy en claro. Bien, y con esto terminamos. Justamente acá tenemos un esquema, un resultado de una electroforesis que se ha realizado a 3 personas, donde se ha determinado la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa es una enzima importante al momento de producir lactato a partir de piruvato. ¿Bien? En realidad hablamos de isocimas, son 5 isocimas de lactato deshidrogenasa que existen. Y en función de su localización, esto nos puede orientar a un diagnóstico. Por ejemplo, la del medio, caso B, es una corrida electroforética normal. Es decir, tenemos la lactato deshidrogenasa tipo 1, que existe aproximadamente en esa concentración. La más abundante es la 2, la 3, la 4 muy escaso y la 5 no hay. ¿No? Una corrida electroforética normal. Si la comparan con A y con C, ¿habrá diferencias? ¿Qué estará ocurriendo? ¿Cuál sería la sospecha? ¿Qué sospecharían del paciente A y del paciente C? Porque ese patrón son patrones, y en bioquímica vamos a utilizar patrones de referencia, así como valores de referencia, ¿no es cierto? Este es un patrón electroforético, un patrón normal de una electroforesis de lactato deshidrogenasa. ¿Qué ocurrirá en el paciente A? ¿Habrá cambio? ¿Se habrá incrementado alguna isocima? ¿Cuál? Principalmente la. Comparan, obviamente aquí no, el análisis no es cuantitativo, pero se puede cuantificar y de hecho se hace, ¿no es cierto? Pero con el patrón que tenemos, cualitativamente podemos observar la diferencia o no. ¿No es cierto? ¿Dónde hay más? ¿En A o en B? En A. Y eso se puede observar en pacientes que están sufriendo un problema cardíaco, un IAM, un infarto agudo de miocardio. En C, ¿cuál isocima está elevada? 5. ¿Y la 5 qué localización tiene? Entonces, asociamos o sospechamos de un problema hepático. Obviamente que con esto no vamos a concluir, sospechamos, ya les digo, sospechamos, tendríamos que complementar, ¿no? Para salir de dudas, tenemos que tener todo un perfil hepático, ¿no? Cómo van las proteínas, cómo va la albúmina, cómo van estas enzimas, la lactato deshidrogenasa, la AST, la ALT, y sobre esa base a eso se suman los exámenes de gabinete. Sí, podemos concluir, ¿no? Tenemos una hepatitis. Y todavía indagar más qué tipo de hepatitis. Y lo propio ahí arriba. Inclusive, si hablamos exclusivamente de la lactato deshidrogenasa, el ver este problema no necesariamente está asociado a un problema cardíaco. Puede que por ahí exista una miólisis, una rhabdomiólisis, también está presente en este tejido, la lactato deshidrogenasa tipo 1. Entonces sospechamos, pero no confirmamos. Si hablamos de una IAM, es justamente este patrón que se nos ha puesto acá al lado derecho. Tal vez son las 2 enzimas que tienen mayor afinidad para llegar a la conclusión de que realmente ese paciente puede estar sufriendo un infarto agudo de miocardio. Y esas 2 no te dicen cuáles son. Las troponinas cardíacas y la creatinquinasa fracción MB. La troponina cardíaca y la creatinquinasa fracción MB. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, acá tenemos una gráfica, ¿no? Donde se está evaluando la concentración versus los días. Lo que está en rojo son los valores de referencia normales, podríamos llamarlo de esa manera. ¿Bien? Es decir, que no están elevados, ¿no? Sea el día 0, el día 1, 2, 3, 4, si ustedes se dan cuenta, los valores de estos 2 marcadores no deberían elevarse, deberían estar por debajo de ese nivel. Pero en un paciente con infarto agudo de miocardio, estas 2 fracciones empiezan a incrementarse. A las 24 horas la que más se incrementa es esta fracción, creatinquinasa MB. Las primeras 24 horas va a ser importante su
identificación para tener un posible pronóstico, ¿no? Primero estar seguros de que el paciente sí está sufriendo un infarto agudo del miocardio y tratar de controlarlo. Y para confirmar entran las troponinas cardíacas, ¿no? Que entre las 24 a 48 horas se va igual a encontrar bastante elevado, ¿no? Y después obviamente ir descendiendo. Entonces, de esa manera podemos asociar algunas enzimas al diagnóstico clínico. Por un lado, ¿no? Si el interés es clínicamente puro. Pero las enzimas tienen mayor aplicación. Ya no está acá, no corresponde a esta parte, pero sí les adelanto que las enzimas tienen bastante uso a nivel diagnóstico. Por ejemplo, poder determinar cualquier tipo de metabolito hoy en día, por ejemplo, la glucosa, se desarrolla gracias a un fundamento cinético, enzimático y colorimétrico. Es decir, que para poder detectar la glucosa que esté presente en la sangre, requiero la presencia de cierta enzima o enzimas. Entonces, estas enzimas se aíslan. Hoy en día es importante la biotecnología, ¿no? La recombinación genética, de tal manera que ciertas cepas bacterianas puedan producir de forma constante enzimas específicas que después van a tener aplicación industrial a otros niveles. Y si hablamos de clínica, especialmente en el diagnóstico. ¿Han escuchado hablar de la ELISA? Prueba ELISA. Bueno, se preocupa mucho del COVID-19. ¿En qué se basa la ELISA? En el uso de enzimas. ELISA es un acrónimo que significa Enzym Linker Immunosorbent Assay, ensayo de inmunoadherencia ligado a enzimas. Entonces, no directamente, no es que vayan a detectar, por ejemplo, partículas o antígenos del COVID-19, no, es que van a favorecer que se lleven adelante reacciones con la finalidad de detectar indirectamente a un antígeno, no solamente COVID-19, sino cualquier cosa. ¿No? Entonces, hay la importancia, y es un momento que más adelante en otros capítulos lo van a analizar, lo van a profundizar, pero bueno, conmigo sería hasta acá. Si tuvieran alguna pregunta,